Desde hace muchos años, se han generado intoxicaciones masivas en diferentes comunidades costeras del estado Miranda, que han ocasionado mortandades de peces y otros organismos, así como efectos nocivos sobre la salud de sus habitantes y visitantes. Dada la situación, la Comisión Permanente de Ambiente del extinto Congreso de la República de Venezuela publicó una investigación en 1995 que involucró a varias instituciones del país, en la cual señalaba que el evento ocurrido en ese año en las playas de Chirimena y Puerto Francés había sido influenciado por las actividades que realizaba la planta de distribución de hidrocarburos, ubicada en Carenero. Años más tarde, nuevos informes del Ministerio del Ambiente daban cuenta que este tipo de eventos habían ocurrido en varias oportunidades con diferentes niveles de afectación entre los meses de agosto y octubre, pero la causa nunca fue determinada. Dentro del tiempo que tenemos aquí como pescador, pues de toda la vida, siempre cada año hemos sentido molestias en el ambiente, piquiñas en los ojos. El mar se pone ácido en una que otras temporadas, y nosotros los viejos nuestros, pues, nuestros abuelos decían que eso era el turbio, porque el mar es netamente claro y cuando aparece ese tipo de nata es turbio completamente, y eso era el nombre que se le daba, pues. El agua aquí pareciese que perdiera la sal. En vez de salada, se pone ácida como un tamarindo. Cuando viene ese fenómeno con el turbio, empieza a pegarle a la mayoría de la gente del pueblo. La piquiña en la vista, en la nariz, en los labios y en la piel. Y eso, bueno, dura, por decir, 3 días, 4 días. Se rumora de que el ambiente está contaminado, que hay problemas, se sale de inmediatamente toda la gente de la playa y ya no regresan sino hasta que pase, y entonces esas son las bajas que uno tiene aquí en cuanto a vender pescado, el turismo, ese tipo de cosas. Entonces mucha gente dice que no, que la parte de la agua en los barcos que lavan los tanques, eso no tiene nada que ver con eso, hace muchos años atrás. En el tiempo en que nosotros tenemos aquí en el pueblo, PDVSA aquí no existía, y ya sentíamos los mismitos, ya lo sentíamos. Claro, no lo sentíamos tan fuerte porque era entre nosotros, ¿no? Venía muy poca gente a la playa para esos entonces, pero ahora, bueno, se siente mucho más porque más población, muchos más turistas. Justificado tal vez por la incertidumbre, el desconocimiento de la gente de la comunidad, al momento que sucedían los fenómenos, ellos acudían a la planta haciendo reclamos, que tenían problemas en sus comunidades. Nosotros entendíamos, pero no podíamos darle respuesta. Entonces, en Planta Carenero decidimos llamar a nuestros especialistas científicos, el brazo científico de la organización, que es la gente de INTEVEP. En este caso, la planta de distribución Carenero, con ese compromiso, solicita a INTEVEP una investigación que pueda dar diferentes soluciones o brindar las explicaciones de por qué ocurren este fenómeno en ciertas épocas del año. Iniciamos un estudio que se denomina Estudio Ambiental de la zona adyacente a la planta de distribución en la zona de Carenero, Estado Miranda. Como PDVSA INTEVEP, nuestro enfoque era determinar cuál era el origen, cuál era el agente causante de las intoxicaciones. En el estudio nosotros trabajamos con varias hipótesis. Una era las descargas de agentes tóxicos a partir de barcos, o que una corriente con contaminantes viniera de una refinería, o que se manejaran desechos tóxicos en la zona cercana, pero no se sabía qué era lo que ocurría en la zona. El fenómeno se presenta cuando cambian ciertas condiciones. Por ejemplo, los pescadores comentan que aumentan las concentraciones de nutrientes del agua y se invierte el sentido de las corrientes, y justamente ocurren en ciertas épocas del año. En épocas anteriores hubo varios estudios realizados en la zona y no era posible determinar la causa o el agente de las intoxicaciones
porque era muy difícil llegar a la zona en el momento en que ellas ocurrían. ¿Y cómo lo resolvimos? Necesitábamos trabajar directamente con la comunidad. Tuvimos muchísimo apoyo del Consejo Comunal. La intención era hacerlos parte de nuestro equipo y tuvimos un proceso de enseñanza en el cual ellos iban con nosotros a muestrear, sabían cómo tomar las muestras, cómo preservarlas y cómo mantenerlas hasta nuestra llegada. Salinidad 1. Teníamos en mente la idea de que había que estudiar la biología, el fitoplancton de la zona, porque pudiese existir un florecimiento de microalgas tóxicas que se conocen alrededor del mundo que generan este tipo de impacto. También debíamos determinar las condiciones físico-químicas, estudiar línea base ambiental acerca de la química del agua en la región de Carenero. Es que a partir de esos estudios nosotros podemos determinar en concentraciones muy pequeñas la existencia de cualquier contaminante químico que pudiese ir desde la planta o desde un barco si habían corrientes que trajeran agentes tóxicos de otras regiones del país o de algún otro lado mar adentro. El resultado de nuestra investigación fue describir cómo ocurre el fenómeno de marea roja en la playa de Chirimena. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales ocurre este fenómeno? Las floraciones algales nocivas, comúnmente conocidas como mareas rojas, son el resultado del sobrecrecimiento de microorganismos planctónicos que pueden generar coloración del agua. Estas floraciones no siempre son dañinas, pero existen algunas que causan efectos adversos sobre la salud, actividades humanas e incluso sobre las poblaciones naturales de organismos marinos. En nuestro país, las zonas típicamente afectadas se encuentran en los estados Zulia, Sucre, Nueva Esparta, Vargas, Anzoátegui y Miranda. En el caso particular de Miranda, este fenómeno ocurre por proliferaciones de dinoflagelados bentónicos en las playas de Chirimena y Puerto Francés. Cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de microorganismos, sus quistes germinan y por división simple ocurre el sobrecrecimiento poblacional en pocos días, alcanzando densidades superiores a las 6.000 células por litro. La primera evidencia de este fenómeno en las playas de Chirimena y Puerto Francés es la presencia de una película marrón mucilaginosa que cubre el fondo marino y los organismos macrobentónicos. Esta película asciende y cuando llega a la superficie se rompe por efectos de cambios de presión, liberando altas concentraciones de un tipo de toxinas que son transportadas por el viento a las zonas costeras. Estas sustancias generan intoxicaciones en las poblaciones humanas y animales domésticos a través de las vías respiratorias. Cuando las condiciones ambientales vuelven a ser adversas para ellos, la tasa de crecimiento se reduce y comienza la formación de gametos que se unen para formar quistes nuevamente. Estos se sedimentan en el fondo del mar hasta su próxima germinación. Generalmente los síntomas aparecen entre 30 minutos y hasta 12 horas después de que las personas ingieren los productos contaminados o se exponen al tóxico como tal. Sin embargo, la duración en promedio no dura más de 72 horas. Los síntomas más frecuentes son hormigueo alrededor de la boca. Esta sensación de entumecimiento puede extenderse hasta el cuello y los miembros. Otro síntoma bastante frecuente es el dolor de cabeza, mareos, puede presentarse también evacuaciones diarreicas, dolores abdominales, náuseas o vómitos. La mayoría de las intoxicaciones por productos contaminados con estas toxinas afortunadamente son muy leves. Realmente pocos casos llegan a complicarse. Por lo tanto, la mayoría de estas intoxicaciones se resuelven con atención primaria. No es riesgoso porque hasta la actualidad no hemos tenido ninguna baja de personas, inclusive en la división náutica del Instituto Autónomo Cuerpo Bombero del Estado Miranda frecuentemente tienen guardias permanentes en las distintas playas de la zona y una vez ocurre este fenómeno, pues de inmediato se evacúan las playas, se da la información y se cierran de inmediato. Siempre estuvimos activos con la comunidad, atendiendo las emergencias, activándonos con la comunidad como enlace con otras instituciones como bomberos,
de medicaturas de la zona. Siempre tratamos de apalancar pues esa misión social que tenemos de enlace y de apoyo a la comunidad. A través de esta investigación se demostró que las operaciones de PDVSA no están relacionadas con la ocurrencia de este fenómeno en la zona. En el caso de las intoxicaciones masivas siempre hubo elementos que nos daban a nosotros los indicativos de que no éramos los responsables de lo que estaba sucediendo. La planta tiene una cantidad de dispositivos, control de mermas, volumetría, y nosotros sabíamos que nosotros no éramos los responsables. Además que la sintomatología que se presentaba en el caso de las intoxicaciones no era consona con los productos que nosotros almacenamos y manejamos. Estas son nuevas líneas de investigación que se están haciendo en Venezuela, particularmente INTEVEP toma la vanguardia de este tipo de investigaciones y bueno, es importante que el resto de las universidades, institutos de investigación participen en realizar este tipo de investigaciones en esta área de conocimiento. Es vital en la nueva PDVSA los enfoques de acercamiento a la comunidad, porque esto permite hacer una gestión más efectiva para el uso de nuestros recursos y para una producción de petróleo más armónica con el ambiente y con las comunidades.